Preguntas de Historia de México para el examen a la Universidad de México. Tema: Industrialización. Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como el liberalismo económico, estado de bienestar, desarrollo compartido, milagro mexicano. Milagro mexicano. El milagro mexicano fue la etapa de 1940 a 1970 en que México logró un máximo desarrollo en sus industrias, mayor crecimiento y mejor estabilidad de precios, todo como consecuencia de la dinámica económica mundial que se dio a causa de la Segunda Guerra Mundial. Durante estos 30 años del milagro mexicano, México tuvo una de las mejores etapas en la historia de su economía, con los gobiernos de 5 presidentes, y con las políticas económicas como la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador. Época en la que el gobierno mexicano tuvo mayor auge económico, desarrollo compartido, globalización, milagro mexicano, neoliberalismo. Milagro mexicano. En la etapa del milagro mexicano, el país tuvo un crecimiento promedio anual de su producción de 7%, la mejor cifra comparada con los posteriores periodos como la época del desarrollo compartido o el periodo neoliberal. ¿Qué característica tuvo el gobierno de Manuel Ávila Camacho? Desarrollo compartido, liberalismo, milagro mexicano, neoliberalismo. Milagro mexicano. ¿Qué presidente gobernaba en México durante la época de la Segunda Guerra Mundial? Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. Modelo económico en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Neoliberalismo, sustitución de importaciones, maximato, expropiación petrolera. Sustitución de importaciones. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, México aportó materias primas a Estados Unidos para la producción de materiales de guerra en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A cambio, Estados Unidos dio a México maquinaria y capitales que activaron diferentes industrias del país y se dio un crecimiento hacia adentro, conocido como industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, México lograba una mayor producción en sus industrias y ya no necesitaba tanto importar productos del extranjero. Cuando la balanza comercial de un país es negativa, significa que exporta más productos de los que importa, superávit, importa más productos de los que exporta, déficit, exporta igual productos de los que importa, equilibrio, recauda menos impuestos que otros países. Importa más productos de los que exporta, déficit. La balanza comercial de un país es negativa o con déficit comercial cuando en un año el país consigue una mayor cantidad de productos importados del extranjero que la cantidad de productos que este país exporta a otros países. Tratado de 1941 entre México y Estados Unidos en materia de migración. Tratado de Bucareli para el pago de daños ocasionados con la Revolución Mexicana. Tratado para la devolución del Parque Ecológico El Chamizal. Tratado McLean-Ocampo para el libre tránsito comercial. Tratado para permitir el ingreso de trabajadores migrantes de manera temporal. Tratado para permitir el ingreso de trabajadores migrantes de manera temporal. Ante el ataque alemán a 2 buques petroleros mexicanos, el gobierno de Manuel Ávila Camacho ignoró el hecho y no tomó ninguna acción, continuó posicionando a México como país neutral, declaró la guerra a los aliados, declaró la guerra a las potencias del eje. Declaró la guerra a las potencias del eje. A pesar de que desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial el presidente Manuel Ávila Camacho declaró neutral a México,
A causa del hundimiento de 2 buques mexicanos por parte de submarinos alemanes, el presidente de México declaró la guerra a los países del Eje y decidió apoyar con la Fuerza Aérea Mexicana a Estados Unidos contra Japón. La posición de México ante la Segunda Guerra Mundial fue romper relaciones diplomáticas con los aliados, no intervenir en ningún bando, vender petróleo a ambos contendientes, romper relaciones con las potencias del Eje. Romper relaciones con las potencias del Eje. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró neutral a México, pero a causa del hundimiento de 2 buques mexicanos por parte de submarinos alemanes, el presidente de México rompió relaciones con los países del Eje, Alemania, Italia y Japón, y les declaró la guerra. La Fuerza Aérea Mexicana apoyó a Estados Unidos en las batallas del Pacífico contra Japón. Política que aplicó el gobierno de Manuel Ávila Camacho al declarar la guerra a las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Unidad nacional, régimen nacional democrático, Estado protector, política neoliberal. Unidad nacional. Con la política de unidad nacional, el presidente Manuel Ávila Camacho solicitó a los mexicanos la unión de clases conservadoras y radicales y la cooperación entre mexicanos por la tensión mundial que se vivía y las ideologías que se enfrentaban en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pretendía Manuel Ávila Camacho con la política de unidad nacional? Ayuda económica, una parte de los salarios, cooperación patriótica, ser un pueblo independiente. Cooperación patriótica. Acontecimientos ocurridos durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Declaración de guerra a las potencias del Eje y asesinato de León Trotsky. Creación de Ciudad Universitaria y del ISSSTE. Movimiento estudiantil de 1968 y política de desarrollo estabilizador. Política de desarrollo compartido y nacionalización de la banca. Declaración de guerra a las potencias del Eje y asesinato de León Trotsky. El político ruso León Trotsky había sido recibido en México como refugiado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, luego de haber sido perseguido y expulsado de la URSS por el gobierno. Finalmente, en 1940, agentes del gobierno soviético lo encontraron y asesinaron en México. Acontecimiento ocurrido durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. La aplicación de la política de unidad nacional, el destierro de Plutarco Elías Calles, la huelga de los ferrocarrileros, el movimiento de los maestros. La aplicación de la política de unidad nacional. La huelga de los ferrocarrileros y el movimiento de los maestros se dieron años después, a finales de los años 50. Presidente que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Adolfo López Mateos. Manuel Ávila Camacho. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el PRM se convirtió en el PNR, PAN, PRI, MRN. PRI. La política de unidad nacional unió a los grupos progresistas y conservadores de México durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Presidente que creó Ciudad Universitaria de la UNAM. Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos. Miguel Alemán Valdés.
En el gobierno de Miguel Alemán se vendió petróleo y acero a Estados Unidos. ¿Cómo se llamó ese periodo? Milagro mexicano, globalización, neoliberalismo, desarrollo compartido. Milagro mexicano. Características del gobierno de Miguel Alemán Valdés. Creó el IPN, los desayunos escolares y el Infonavit. Creó el IVA, el ISSSTE y la CONASUPO. Apoyó la inversión extranjera y nacional y la agroindustria. Creó el IMSS, el desarrollo estabilizador y el FOBAPROA. Apoyó a la inversión extranjera y nacional y a la agroindustria. Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, la inversión extranjera en México se destinó a proyectos de obras públicas y para las industrias, y se dio una industrialización parecida a la que se dio en el Porfiriato. Realizaciones del gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Inaugura la CROM, inaugura la Secretaría de Educación Pública, inaugura la Ciudad Universitaria y la industrialización, inaugura el FOBAPROA. Inaugura la Ciudad Universitaria y la industrialización.